Antes de subirnos a una de las modernas grúas del superpuerto, hemos querido recordar cómo eran las antiguas grúas. Y aquí estamos, junto a la más famosa de Bilbao, la grúa Carola. A solo unos pasos del puente Euskalduna, en la explanada de los antiguos astilleros y formando parte actualmente del Museo Marítimo de Bilbao, se alza una mítica grúa, roja como la sangre de los que aquí trabajaron. Es la Carola, construida en 1957 y que estuvo en funcionamiento durante 27 años. Fue en su día la grúa más alta y potente de todo el estado, el símbolo de que el puerto de Bilbao era uno de los más importantes del mundo. Pero ¿por qué llaman a esta grúa la Carola? Tenemos la buena costumbre en Bilbao de ponerle nombres de mujeres a algunos de los elementos de nuestro patrimonio, entre ellos la grúa. La grúa la llamamos Carola. Natividad de la Puerta es una respetada historiadora especializada en la historia del puerto de Bilbao. Conoce a la perfección el origen del nombre de la Carola, un nombre que se remonta a los años 50, cuando muy pocos puentes atravesaban la ría y la gente cruzaba en pequeños botes de un lado a otro. Había una chica que se llamaba Carol Iglesias, con la que yo hablé, yo la conocí, es una rubia estupenda. Tenía que cruzar la ría para ir a comer y volver. Y entonces la cruzaba en bote y volvía en bote. Y claro, se paralizaba la factoría, te puedes imaginar que se montaba cada uno de los trabajadores. La sirena, tal. Yo le pregunté al trabajador, el que hizo el cálculo de vientos de la grúa, pues yo le pregunté, ¿y por qué le pusisteis a la grúa y no, yo que sea una hormigonera, el nombre de Carola, ¿no? Y dice, es que lo levantaba todo. Entonces, la potencia de la grúa era fantástica, ¿no? La potencia de la moderna grúa, de la que luego nos descolgaremos, es más del doble de la que tenía la Carola. Pero aún así, esta era una magnífica grúa capaz de levantar hasta 60 toneladas, movida sobre raíles por un motor de 65 caballos de vapor y con grandes tornillos que eran calentados a 900 grados para incrustarlos después en las planchas de metal con un golpe de mazo. Esta grúa era la joya de la corona en un puerto fundado hace más de 700 años, antes incluso que la propia villa de Bilbao. Un puerto interior que llegaba hasta el puente de San Antón y en el que se descargaban mercancías en medio del Arenal, donde hoy está el Teatro Arriaga. Pero todo lo que sube baja, y en los años 80 llegó la crisis. Para esta zona fue tremendo, ¿no? Los años 80, el año 83 yo lo recuerdo como de pesadilla. Coincidió con las inundaciones. O sea, fue una... ¡Guau! El mejor año para Bilbao, ¿no? Pero eso es lo que también le da la grandeza a Bilbao. Bilbao es una ciudad que se redefine cada X tiempo. Yo tengo mucho respeto a esa capacidad, ese ave fénix, ¿no? Que es la ciudad o la villa... Que ha resurgido de sus cenizas, sí, ¿no? De las cenizas de una crisis que arrastró también a la industria naviera, surgió la voluntad y la necesidad de crear un puerto exterior con el que adaptarse a los nuevos tiempos y ser nuevamente un punto de referencia en el tráfico marítimo internacional. Con ese objetivo, se ganaron al mar 2 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y 3 kilómetros de muelles de atraque. Un auténtico superpuerto. Estamos en el puerto de Bilbao, popularmente conocido como el superpuerto. Y sinceramente, viendo el tamaño que tienen las cosas aquí, el nombre le viene que ni pintado. En este puerto hay más de 60 grúas de diferentes tipos. Concretamente, la que tengo aquí detrás, junto a su gemela, son las más altas de todo el puerto. Nosotros ahora subiremos hasta ahí arriba y llegaremos hasta el extremo del brazo. Una vez allí, bajaremos con un rappel de 45 metros de caída libre hasta un barco que nos estará esperando ahí abajo. El tamaño de la grúa impresiona desde aquí abajo, pero veremos lo que impresiona cuando estemos ahí arriba. Hola Bernardo. Hola Arantxa, ¿qué tal? ¿Tú me podrías decir cuántos contenedores ha cargado y descargado esta grúa desde que se instaló aquí? Más de 700.000 contenedores. Ahí es nada. Sí, es una cantidad curiosa. Bernardo Molinuevo es responsable de operaciones en el puerto de Bilbao y conoce a fondo cada dato y cada cifra de la gigantesca grúa a la que estamos a punto de subir. El año pasado el tráfico del puerto casi llegó a los 600.000 contenedores. Pero ¿cuál es el origen de esta unidad de transporte universal? Surge en el año 1914 en Estados Unidos. Un camionero que había transportado un cargamento de fardos, cuando llega al puerto y ve cómo se está descargando fardo a fardo, se le ocurre que sería mucho más fácil, mucho más eficiente y mucho más seguro coger la cama del camión con todos los fardos y depositarla dentro del barco.
Estas enormes grúas, las más altas y potentes del puerto de Bilbao, son las únicas capaces de descargar los barcos más grandes que se han construido hasta hoy. Pero ojo, porque está a punto de quedarse anticuada, porque empieza a ser demasiado pequeña. Es capaz de trabajar buques que transporten hasta 19 contenedores de manga, o sea, 19 contenedores de ancho. Las grúas han tenido que ir adaptando a ese mayor tamaño de los buques. De hecho, en la actualidad, este año se han botado 2 nuevos buques que tienen unos 400 metros de eslora y 23 contenedores de manga. Con lo que para operar esos buques hay que volver a, digamos, a hacer una nueva grúa, porque estas no serían capaces de trabajarlos. Estas tan pequeñitas que tenemos aquí, ¿no? Intentando rapelar precisamente por la misma vertical que trazan los contenedores, será cuando acabemos colgados de la grúa, y para librarnos de la hipotermia no nos quedará otro recurso que el calor humano. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que empezar por subir a la grúa. Esta grúa Super Post Panamax emplea 6.000 voltios de tensión para funcionar. Con sus 65 toneladas de fuerza, su brazo alcanza los 53 metros y es capaz de transportar 1.200 toneladas por hora. Una auténtica bestia de carga. Y el cerebro está ahí arriba. Peldaño a peldaño subimos hacia la cabina de una de las máquinas más potentes jamás diseñadas por el hombre. Es una grúa de 1.000 toneladas de peso, pero es tan rápida que puede descargar un contenedor en solo minuto y medio. Y además, casi todas sus piezas fueron fabricadas en Euskadi. Antes de llegar al cerebro y a la cabina de mandos, vamos a pasar por el corazón de la grúa, por su motor. Jorge, cuéntanos, ¿cómo funciona el motor de una grúa como esta? Pues muy bien, si quieres podemos ir a verlo. Estupendo. Bien. Sitios difíciles por los que tenéis que pasar, hombre, ¿no? Claro, esta es la sala de máquinas de la grúa, hay muchos componentes grandes, 2 motores enormes de 500 caballos cada uno, y cuando van a toda velocidad meten un ruido tremendo. Bueno, se oye desde fuera, se oyen a bastantes metros de distancia. ¿Qué pasaría si se sobrecalentara? ¿Se pararía el motor? Va dando varias alarmas a los operadores. Además, esta grúa se monitoriza en el taller de mantenimiento, con lo cual desde allí podemos ver exactamente qué alarma es sin llegar a venir aquí. La grúa opera con el gruista en la cabina y en la grúa no hay nadie. ¿Y todos estos armarios? Pues mira, aquí está la parte de los elementos auxiliares que se accionan pues con esas prestaciones que esta grúa tiene en velocidad, en capacidad, requiere esta electrónica avanzada. Sí, total avanzada, sí. Una sola persona es por tanto la encargada de manejar este gigante. Pero antes de entrar en la cabina de mando, Jorge Segura, director de mantenimiento de estas grúas, nos acompañará a su punto más alto, en un ascenso vertical por estrechas escalerillas no aptas para cardíacos. Y es que en la cima de la grúa, el vértigo se agrava con el viento y el frío. El viento era cada vez más fuerte, cada vez grabábamos más arriba de la grúa y cada vez hacía más viento y en consecuencia más frío. Ahí ya empezamos a notar que nos dolían los oídos y ya cuando llegó la hora del descenso de casi 50 metros de caída libre, dije, voy a pasar un frío. Pero antes de llegar al punto de descenso, pasaremos por el lugar desde donde se maneja la grúa, la cabina de mando que dirige este gigante azul. Y aquí trabaja el gruista. Eso es, Arantxa. Cerramos. Aquí entramos a la cabina. Hombre, el gruista cómodo va. Intentamos que vaya lo mejor posible, ¿no? Que tiene incluso cristal en los pies. Realmente es el que más usan. Realmente el cristal de los pies es la línea de visión que necesitan para manipular. A mí me dejas aquí un día y seguro que doy al botón que no tengo que dar. Te falta mucha experiencia. Un día de estos me vengo y me pongo de gruista. Bueno, oye. A mí me explicas 4 cosas y yo creo que... Creo que serías la primera mujer. ¿Ah, sí? Sí. Me lo apunto por si en un futuro, quién sabe.
En el puerto de Bilbao solo trabajan 2 estibadoras, contratadas hace unos pocos años, y son además las 2 únicas mujeres que han desempeñado este trabajo en toda la historia de este puerto. Su caso se consideró tan peculiar que hasta salieron en los periódicos. Pero en estos momentos, en esta grúa, una mujer está a punto de hacer algo que nadie ha hecho nunca en este puerto. Un superpuerto en el que todo resulta superlativo. Las obras de ampliación del puerto de Bilbao comenzaron hace 20 años y a lo largo de este tiempo se han llegado a invertir más de 500 millones de euros. Estas obras todavía no han terminado, pero han conseguido por fin traer aquí, hasta el Abra exterior, todas las instalaciones portuarias de la ría de Bilbao. Con el puerto fuera de la ciudad, la ría de Bilbao se ha transformado por completo. Y donde antes había hierro y negro carbón, ahora brilla el titanio del Guggenheim. Por la ría navegan hoy barcos de recreo y en la orilla pasean los turistas sin saber seguramente que hace poco más de 20 años estos mismos lugares estaban teñidos de óxido y hollín. Llega el momento de la verdad. Arantxa está a punto de rapelar desde el extremo de la grúa en una gélida tarde de viento, lluvia y frío. Me voy a despedir de ti porque voy a bajar, pero no voy a bajar como tú. Voy a bajar por ahí. Pues suerte, que no os pase nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Son casi 50 metros de altura hasta el barco que espera debajo. Y en estos momentos de tensión, ni siquiera hay espacio para el vértigo. Toda la atención está en que cada pieza del equipo funcione a la perfección. Nada puede fallar. La salida era bastante imponente. Normalmente cuando se hace un rappel estamos acostumbrados a tener algo para apoyar los pies, para apoyar las manos, pero en este caso no había nada. Una vez que ya nos habíamos hecho un poco a la altura, estábamos alucinando con todo lo que se veía, con la sensación. ¡Es una gozada! Una vez rebasado el punto de no retorno en este descenso en rappel, ya no pueden dar media vuelta y volver a la grúa, solo pueden bajar. Por impermeable que sea la ropa de escalada, el gélido viento parece atravesarla. Y el viento era cada vez más fuerte, ahí ya empezamos a notar que nos dolían los oídos, me temblaba todo. Y es que no hay nada con lo que protegerse, colgado sobre el mar a 45 metros de altura. Fermín tuvo la idea de darme una cuerda, de acercarnos y atarnos con el cabo. Y ahí nos tuvimos que abrazar para darnos calor, porque es que si no, ni bajábamos de allí, cada vez hacía más frío, se hacía de noche y el barco nos estaba esperando. ¡Ahí está nuestro barco!